y bienvenidos a su canal Hogar Dulce Hogar con Stephanie. El día de hoy vamos a hacer un sombrero navideño utilizando material reciclado como una lata. Es una manualidad sencilla, divertida y económica que te encantará. No olvides de suscribirte si te gusta mi video y darle like. Gracias por tu apoyo y ¡comenzamos! Y los materiales que vamos a utilizar para esta manualidad es un disco viejo de estos grandotes o un plato negro. Estos los puedes encontrar en cualquier segunda o hasta en el closet de tu abuelito. Bien, también vamos a utilizar una lata grande pintada de negro. Vamos a utilizar nieve de plástico suelta. Vamos a utilizar listón decorativo. También vamos a utilizar flores o decoraciones. Vamos a utilizar pegamento Match Podge. Vamos a utilizar sales de Epsom. Y el paso número 1, chicas, sería pintar esta lata. Miren mi mano para que vean la referencia del tamaño. Esta era una lata de fruta que yo compré de esas grandes. Ustedes pueden usar de grano, de maíz, no sé. Bueno, y con este spray negro la voy a pintar. 1, 2, 3. Y bueno, ya nuestra lata está de color negro pintada y seca. Ahora vamos a utilizar el listón para comenzar a decorar nuestra lata. La razón por la que voy a poner el listón primero es porque al aplicar la nieve no quiero estar tocando mucho la lata y la nieve se va a comenzar a caer. Entonces quiero ponerle este detalle primero antes que todo, chicas. Y bien, aquí vamos a pegar el listón. Y obviamente un material que se me olvidó mencionar en la lista era que iban a utilizar silicón caliente, chicas. El silicón caliente siempre lo utilizamos para las manualidades, así que agréguenlo a la lista. Y bueno, una vez colocado el listón, chicas, vamos a comenzar a colocar el efecto de la nieve en nuestra lata, en esta parte de aquí o en la parte que ustedes quieran. Vamos a utilizar el pegamento, el resistol, y vamos a utilizar esta nieve mezclada con la sal. Vamos a poner bastante resistol en nuestro sombrero para asegurarnos de que nuestra nieve le pegue bien y no se despegue. No se olviden de ponerle bastante en la parte de arriba, chicas. Y bueno, platico un poquito de esta manualidad. Este sombrerito se supone que son de los sombreritos que le ponemos a los monos de nieve cuando los hacemos. No sé si ustedes han mirado la película de Frosty, el muñeco de nieve. Bueno, pues este es el sombrero que va con el muñeco. Así que por eso está nevado, chicas, porque pues donde está cayendo la nieve del cielo le está cayendo al sombrerito. Entonces por eso escogí esta manualidad, porque se me hizo tan tierna. Y bueno, chicas, ahora sí comience la diversión. Vamos a comenzar por mezclar estas dos, la nieve artificial con la sal para darle ese efecto de escarchado. Entonces comenzamos a echarle la sal. Echarle la sal. Bueno, no le vamos a echarle la nieve a nuestro sombrero y ponerle bastante para que quede bien hermoso. Chicas, pues ni modo, se va a hacer tiradero por todos lados, pero en fin, pues eso se limpia y nuestro sombrero va a quedar divino. Ok, chicas, bueno, vamos a ponerle en la parte de arriba suficiente y aquí les dejo con la imagen.
Y bueno, chicas, ya que terminamos de ponerle la nieve a nuestra lata, ahora sí vamos a armar el sombrero. Vamos a comenzar por colocar silicón caliente en la orillita de nuestra lata para pegarla así a nuestro disco, o si ustedes utilizaron un plato negro también le ponen y lo pegan. Asegúrense bien de que quede bien centrado para que no les vaya a quedar chueco su sombrero. Y bueno, chicas, voy a ponerle estas ramitas hermosas de Navidad, se las voy a colocar en la orillita de abajo como decoración para que se vea más completo nuestro sombrero. Y también le va a cubrir un poquito lo que se salió del silicón caliente. Chicas, recuerden que esto solo es una idea. Ustedes a su gusto pónganle las decoraciones que ustedes quieran. Pueden ponerle de otro color, otro tipo de flores, le pueden poner nochebuenas, le pueden poner esferitas, lo que ustedes deseen ponerle. Pero esto es lo que yo escogí. Y miren qué bonito se ve, ¿a poco no? Bueno, ahora para el final, el gran final, voy a colocarle un pajarito en la parte de arriba de mi sombrero. Y bueno, chicas, ya para terminar voy a colocar este lindo pajarito de color rojo que se llaman cardenales. Voy a ponerlo aquí en el sombrero ya para finalizar nuestra manualidad. Espero que te haya gustado este tutorial. Por favor, no olvides de darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video no te lo pierdas por nada. Gracias por tu apoyo y nos vemos en otro video más en Hogar Dulce Hogar con Stephanie. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos. Adiós. Bye.